esta es la primera de 3 sesiones y esta es la agenda. Vamos a comenzar con estadística descriptiva para después hablar algo sobre medidas de dispersión, de tendencia central, así como algunos ejemplos. En términos generales, la estadística se divide en estadística descriptiva y en estadística diferencial. La estadística descriptiva, como su nombre lo menciona, se encarga de describir las cosas, ¿no? No saca ningún tipo de conclusión ni saca ningún tipo de tendencia, simplemente es una descripción. La estadística diferencial, por su parte, sí se encarga de buscar este tipo de asociaciones, sí se encarga de buscar este tipo de pruebas que digan, bueno, si existe o no existe algún tipo de relación, incluso causal. Antes de comenzar con el tema específico de una descripción o un análisis estadístico descriptivo, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las variables que están afectando mi modelo. O, por decirlo en un ejemplo mucho más real, a la hora de que yo genere una tesis, de que yo busque responder una pregunta de investigación, como se ha visto en otros de estos módulos, esta pregunta de investigación va a estar relacionada a cierto tipo de variables, ¿no? La variable dependiente, la variable independiente, y en función de que se vaya o no a contestar, dependiendo pues, de esto de investigación, como se ha visto en otros de estos módulos, esta pregunta de investigación va a estar relacionada a cierto tipo de variables, ¿no? La variable dependiente, la variable independiente, y en función de que se vaya o no a contestar la pregunta de investigación. Entonces, una vez que ya tenemos identificadas qué variables sí van a entrar en nuestro modelo o qué variables sí voy a ocupar a la hora de hacer el análisis estadístico, identifico de qué estoy hablando, ¿no? Si es una variable categórica, si es una variable numérica. En términos generales, las variables se dividen en dos: las variables categóricas y las variables numéricas. Y estas responden a la pregunta ¿cuál y cuánto? ¿No? Estos son los dos tipos de variables, digamos, en general, que existen. Las variables cuantitativas responden a la pregunta ¿cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Y las variables cualitativas responden a una pregunta de calidad, de nomenclatura, de descripción, ¿no? Algunos ejemplos, más bien, las categorías a su vez de las variables tanto categóricas como numéricas son. De las variables categóricas que responden a la pregunta de cuál, hay 3 subclasificaciones. La primera es la clasificación ordinal, en la cual el orden sí tiene sentido. Por ejemplo, en la clasificación de estrato sociocultural, bajo, medio, alto. O sea, dependiendo el orden donde se encuentre, pues es el tamaño o el valor que tiene, en donde el orden sí tiene un valor. Por su parte, las nominales, todas son exactamente iguales. Por ejemplo, si queremos estudiar sobre la etiología de una enfermedad, todas las etiologías que vayan a llevar hacia esa enfermedad, pues valen exactamente lo mismo, no es que una valga más que otra, ¿no? Para estudiar sobre las etiologías nominales, todas son exactamente iguales. Por ejemplo, si queremos el tamaño o el valor que tiene, en donde se encuentre bajo, medio, alto. O sea, dependiendo el orden donde se encuentre, pues es el tamaño o el valor que tiene, en donde el orden sí tiene un valor. Por su parte, las nominales, todas son exactamente iguales. Por ejemplo, si queremos estudiar sobre la etiología de una enfermedad, todas las etiologías que vayan a llevar hacia esa enfermedad, pues valen exactamente lo mismo, no es que una valga más que otra, ¿no? Y finalmente, las variables dicotómicas categóricas se refieren a aquellas variables que nomás hay de dos, ¿no? O vivo o muerto, hombre o mujer. O sea, estas variables que solamente tienen dos opciones se llaman variables dicotómicas categóricas. Por su parte, las variables numéricas se dividen en dos. Unas son las variables discretas, que los intervalos entre cada variable son muy establecidos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los hijos de una mujer solo puede tener 1, 2, 3 hijos, ¿sabes? Y así, n cantidad de hijos. Pero no es que pueda tener 1.2 hijos o pueda tener 1.3 hijos, sino que las variables están completamente definidas. El número de hospitalizaciones, por ejemplo. Por su parte, las variables continuas tienen un espectro más amplio, por ejemplo. Están completamente definidas. El número de hospitalizaciones, por ejemplo. Por su parte, las variables continuas tienen un espectro más amplio en las cuales la variable puede tomar su valor. Por ejemplo, la altura de una persona, 1.52, 1.59, 1.80, 1.90, ¿sabes? Tienen como un espectro más grande en el que pueden tomar un valor. A mí me gusta compararlo con que en general hay excepciones, pero en general las variables continuas son aquellas en las que puedo usar puntos decimales y las discretas no. Aquí están algunos ejemplos de lo que les había estado platicando. Ahora vamos a pasar a las medidas de tendencia central. Lo que hice fue, para este módulo, englobé las medidas de dispersión, las medidas de tendencia central, como dentro de un solo conjunto. Pero en general quiero explicar que todas estas variables nos ayudan a identificar qué tipo de variables estamos hablando. O sea, todas estas pruebas nos van a ayudar a identificar qué tipo de variable tenemos frente a nosotros y cómo se está comportando esta variable. Una de las características como más comunes, que más nos sentimos cómodos, incluso familiarizados, es la media aritmética, o la media, o el promedio, o en inglés el average. Entonces, esta variable, esta descripción de la variable, se calcula sumando todos los elementos de la base de datos
datos que estamos ocupando, todos los valores que está tomando la variable en mi estudio y lo divido entre el número de elementos, ¿no? Como cuando sacabas tus calificaciones en la primaria o la secundaria. Por su parte, la mediana es diferente. La mediana se suele utilizar en variables cuya dispersión sea muy alta, porque la media aritmética se ve fácilmente influenciada o sesgada por valores outliers. ¿Qué es un valor outlier? Un valor outlier es un valor que tiene, que representa una medida muy alejada del común denominador. Por ejemplo, si yo estoy sacando la edad de un grupo de pacientes, y tengo por ahí un registro de alguien que tiene 999 años, pues eso, para empezar, es un typo, ¿no? Por ahí se me fue un 9. Después es un valor outlier, porque está muy alejado del común denominador. Todos tienen 30, 40, 50, ¿sabes? O sea, todos están como juntos. Y la media de estos valores es una, digamos que es 45. Pero si yo tengo un valor de 999 acá, lo que va a hacer la media se va a sesgar hacia la derecha, es decir, se va a sesgar hacia donde esté este valor tan grande para tratar de compensar. Recordemos que es la sumatoria de todo entre el número de todos. Entonces, si este lo tengo tan alto, pues me va a desviar la media hacia arriba y la media que me salga, por ejemplo, 400, no es representativa de todos los datos que estoy analizando. Por su parte, la mediana lo que hace es acomodar los valores del más pequeño al más grande, que igual vamos a ver un ejemplo ahorita, pero acomoda todos los valores y en función de su posición es donde dice, bueno, la mediana también se conoce como Q2 o percentil 50. Estas variables o esta descripción de las variables se refiere a el orden que tiene, ¿no? El valor de en medio, por así decirlo. Y la moda, pues simplemente es el valor más frecuente. Una vez que tenemos las tres medidas de tendencia, esto nos ayuda mucho a identificar si la variable que estamos analizando tiene las características de una variable normal. La normalidad, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con cómo se está distribuyendo mi variable a lo largo del eje de las X. Y generalmente cuando la media, la mediana y la moda son más o menos el mismo valor o tienden a estar en el mismo lugar, se puede inferir normalidad. Como ustedes lo ven aquí, vienen tres escenarios: la media, la mediana y la moda iguales, que es el primer ejemplo. Luego viene la moda menor que la mediana, menor que la media. Entonces ahí está sesgada hacia la izquierda y en el caso contrario, pues sesgada a la derecha, ¿no? Que es como que se inclina. Hay algunos casos especiales para medir la tendencia central, sobre todo en aquellas variables que tienen una dispersión muy grande. Uno de los ejemplos que yo he visto mucho es el ejemplo de los péptidos natriuréticos, ¿no? Una persona puede tener 100 y otra persona puede tener 10.000. Entonces, la variable toma un espectro muy, muy grande en cuanto a su valor. Y al tener una dispersión tan grande, si yo saco una media, pues no me va a dar una impresión de cuánto realmente está variando, ¿no? Entonces, hay una forma de calcular la media que se llama media geométrica. Entonces viene una serie de cálculos en los cuales tú puedes sacar una media que te explique un poco más cómo se está distribuyendo la variable. Ahora, hablando en temas de tendencias, de medidas de tendencia central, tenemos también el rango, que es simplemente el valor máximo mientras menos el valor mínimo, y esto significa cuál es el espectro que está tomando mi variable, todos los valores que está tomando en mi caso, ¿no? En los objetos de mi población. Luego tengo el rango intercuartil, en mi caso, ¿no? ¿Cuál es el espectro que está tomando mi variable? Todos los valores que está tomando en mi caso, ¿no? En los objetos de mi población. Luego tengo el rango intercuartil, en términos generales, ¿qué es un cuartil? Un cuartil es un cuarto. Por ejemplo, en el tema de los negocios se utiliza el Q1, Q2, Q3, Q4 en relación al año. Si tomamos el año como 12 meses y yo lo divido en 4 partes, 2 entre 4 toca 3. Entonces, cada cuartil vale 3 meses. Entonces, el Q1 es enero, febrero, marzo, el Q2, abril, mayo, junio, Q3, los siguientes 3 y Q4, los últimos 4. Por eso decía que la mediana era igual a Q2, porque Q2, 2 cuartos, es igual a un medio o un percentil 50. Un percentil es cuando tienes un entero, lo divides en 100 y cada uno vale un percentil. Entonces, percentil 10 es el 10%, percentil 20, percentil 30, y entonces así el percentil 50, el Q2 y la mediana se refieren a lo mismo, porque lo tienes en orden y vas eligiendo pedacitos del entero, ¿no? Entonces, el rango intercuartil se calcula con el Q3 menos el Q1. ¿Eso qué significa? Que tenemos el 75% de los datos en ese rango. Por eso se suele utilizar mucho para variables que tienen mucha dispersión. Después nos vamos a la desviación estándar, la siempre confiable desviación estándar. Se utiliza mucho para las variables continuas, principalmente para este tipo de variables se utiliza muchísimo, y eso es, en relación al promedio, está más para allá o más para acá, está muy cerca o está muy lejos. De eso habla la desviación estándar. Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo calcular la media, la mediana, ¿saben? Para que quede como mucho más claro. La media simplemente sumo todos los datos: 3 más 5 más 2 da 10, entre 3, 3.33. La media, perdón, se expresa con una X y una rayita. El 3.33, como es infinito, se le pone una rayita arriba del 3, significando que es un número irracional. Para calcular la mediana, acomodo los valores del más pequeño al más grande y elijo el que está en la posición del medio.
En este caso, 2, 3 y 5 es un número impar, entonces el número de elementos es 3 y ese 3 es un número impar. Entonces elijo el que esté en medio, el 3. Pero en el caso de que fueran más datos, que fueran un número par de datos, por ejemplo, 2, 3, 4 y 5 es un número impar de datos. Entonces, como tengo estos 4 datos, lo que hago es que los dos del medio les saco el promedio. Y ese sería mi mediana. En cuanto a la moda, simplemente es el valor que se repite más. Generalmente hay en biología o en ciencias médicas, estos valores suelen ser unimodales, pero hay ocasiones en las que son bimodales o incluso hay más de una moda, ¿no? Pero generalmente son unimodales. Ahora, en el tema del cálculo de la desviación estándar, simplemente es aplicar una fórmula, se las voy a compartir súper rápido, no se estresen, no hay que hacerla generalmente. En términos generales, están dentro de los paquetes estadísticos, SPSS, Stata, incluso Excel. Tiene ahí la fórmula para calcular desviación, pero igual se lo voy a compartir. Para calcular la desviación estándar, la fórmula es S cuadrada es igual a la sumatoria de la diferencia, x elevado al cuadrado entre n menos 1. ¿Qué es esta diferencia? Es el valor que yo estoy analizando menos la media o el promedio o el average, como le guste llamarle, menos esta y al cuadrado. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Porque, por ejemplo, en el caso de que tenemos aquí, ¿no? Es x1 es igual a 2, x2 es igual a 5 y x3 es igual a 3. El promedio de estos tres datos es 3.3. Entonces, si yo a 2 le quito 3.3, queda un número negativo. Por eso se eleva al cuadrado, para quitar el negativo. Como a la hora de yo despejar la s, tengo que sacar una raíz. Si yo sacara la raíz de un número negativo, me va a dar un número imaginario y pues no es, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se eleva al cuadrado. Entonces, hago la misma fórmula para los tres. 2 menos el promedio, 3 menos el promedio, 5 menos el promedio. Entre el número de datos es n. Tengo tres datos, 2, 5 y 3. Entonces, 3 menos 1 me da 2. Entonces, después de hacer todos los cálculos matemáticos, tenemos que la desviación es igual a 1.52. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, la desviación estándar es igual a 1.52. Eso significa que a partir de la media, el 96% de mis datos va a estar dos desviaciones arriba de la media y dos desviaciones abajo de la media. La media en este caso quedamos que era 3.33. Entonces, yo pongo la media como X con su rayita. Entonces, esta media, dos desviaciones estándar arriba, vale 6.37, ¿no? O sea, 1.52 por 2 más 3.33 da 6.37. Lo mismo hacia abajo. O sea, 1.52 por 2 y 3.33 menos 2 veces 1.52, me da 0. Y 1.66, como 3 y 2 veces el negativo, como negativo. Por eso se eleva al cuadrado, para quitar el negativo. Como a la hora de yo despejar la s, tengo que sacar una raíz. Si yo sacara la raíz de un número negativo, me va a dar un número imaginario y pues no es, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se eleva al cuadrado. Entonces, hago la misma fórmula para los tres. 2 menos el promedio, 3 menos el promedio, 5 menos el promedio. Entre el número de datos es n. Tengo tres datos, 2, 5 y 3. Entonces, 3 menos 1 me da 2. Entonces, después de hacer todos los cálculos matemáticos, tenemos que la desviación es igual a 1.52. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Entonces, la desviación estándar es igual a 1.52. Eso significa que a partir de la media, el 96% de mis datos va a estar dos desviaciones arriba de la media y dos desviaciones abajo de la media. La media en este caso quedamos que era 3.33. Entonces, yo pongo la media como X con su rayita. Entonces, esta media, dos desviaciones estándar arriba, vale 6.37, ¿no? O sea, 1.52 por 2 más 3.33 da 6.37. Lo mismo hacia abajo. O sea, 1.52 por 2 y 3.33 menos 2 veces 1.52, me da 0.29. Entonces, eso significa que dos desviaciones estándar hacia abajo y dos desviaciones estándar hacia arriba, es decir, en el dominio de 0.29 a 6.37, debería estar el 96% de mis datos, ¿no? Y esto obedece, como les platicaba, a una distribución normal o una serie de datos que se comportan según la campana de Gauss. Que esto me lleva a lo siguiente, que es la normalidad. La normalidad es una forma que tienen los datos para comportarse, es todo, ¿no? Y se comportan según algo que ya está súper estudiado, que es la campana de Gauss o distribución de Gauss, y tiene como ciertas características que pues no vienen al caso, ¿no? Hay toda una serie de fórmulas para calcularla y todo, pero podemos inferirla por el histograma o cómo se comportan en una gráfica, y tiene que ser histograma, ¿no? Un histograma de frecuencias. Entonces, para esto, una vez que yo grafiqué mi histograma, cuántas veces se repite en cada uno de los elementos, hay dos características que me van a ayudar a determinar si mis datos se están comportando de manera normal o no, al menos de manera geométrica, ¿no? Digamos, de manera gráfica. La primera es la asimetría, es qué tan sesgada esté, y esto tiene que ver con la distribución tanto de la media, mediana y moda, ¿no? Que era lo que habíamos visto en el inicio. Entonces, si estas tres valen más o menos lo mismo, pues ya, ahí vamos bien. La siguiente tiene que ver con el grado de aplanamiento que tiene el histograma en función de los datos, ¿no? Puede tomar tres tipos, que es la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. No vayamos muy lejos, simplemente que tenga una distribución, digamos, normal, que en este caso sería una mesocúrtica.
Pero no se preocupen porque existen métodos analíticos para calcular la normalidad. De hecho, por ahí Excel también tiene algunas fórmulas para calcular normalidad, para decir sí, sí es normal, no, no es normal, pero casi siempre con la distribución que nosotros observemos de manera gráfica podemos sacar unas buenas estimaciones, ¿no? El programa de estadística que en particular yo uso es Stata y este programa ya tiene dentro de su paquete varias pruebas para calcular normalidad. Una de ellas es la prueba de kurtosis, que es SK-test, la prueba de Shapiro-Wilk, la prueba de Shapiro-Francia, y todos estos dependen del número de valores que tienes dentro de la variable. Si mal no recuerdo, la prueba de kurtosis, vaya, es útil como para todos, porque te dice qué tanta kurtosis o asimetría tiene, que era lo que platicábamos, ¿no? Pero de manera mucho más analítica. Por su parte, la prueba de Shapiro-Wilk y Francia es por arriba de 500 y por arriba de 5000 datos que tengas dentro de la variable, ¿no? Por eso hay pruebas distintas, según la N que tengas. Sin embargo, no nos estresemos, ya que la mayor parte de los eventos biológicos suceden de manera normal. ¿Y por qué sucede de manera normal? Porque recordemos que la vida pasa en un intervalo muy pequeño de condiciones. Es decir, si yo quiero hacer una distribución de nivel de potasio en sangre de un grupo de pacientes, casi todos van a estar dentro de un rango normal, porque tantito que estén abajo, tantito que estén arriba, ya genera problemas y es incompatible para la vida. Por eso la mayor parte, insisto, de las variables biológicas, el peso, la talla, niveles de potasio, niveles de calcio, o sea, todo esto para que funcione la vida debe tener cierto valor. Entonces, los valores que están en los extremos, tanto inferiores como superiores, o sea, estos valores son incompatibles con la vida. Entonces, igual hay que checarlo, pero no nos estresemos. Casi todos los valores se presentan de manera normal. Bueno, pues muchas gracias.